Hermanos, buenos días. Les saludamos en este domingo 1 de agosto del 2021 y les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios y vamos a dar lectura al capítulo 1. Iglesia Cristiana Aragón saluda, esperando que todos se encuentren bien, y saludamos también a nuestros hermanos que están delicados de salud, algunos recuperándose y algunos en tratamientos para poder mantener su salud. Les mandamos un saludo de parte de nuestro pastor, nuestro hermano Filiberto Ángeles, Alfredo Vadillo y todos los que formamos parte de la Iglesia Cristiana Aragón, a todos nuestros hermanos, familiares que nos pueden ver, amigos que por este medio nos pueden ver en sus casas o donde quiera que estén. Vamos a dar lectura al libro de Efesios, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, de nuestro Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que Él alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la derecha en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, bendito Padre, en esta mañana
por la oportunidad que tú nos das, Señor, de ver la luz de un nuevo día. Te agradecemos, Señor, porque tú nos permites seguir estando presentes y en contacto por este medio, Señor, de poder seguir realizando y grabando los servicios dominicales, Señor, a pesar de que esta pandemia, Señor, cuando veíamos que todo iba aminorando, Señor, tristemente vemos que es todo lo contrario. Pues bien, Señor, si a ti te place eso, no nos queda más que seguirnos reuniendo por este medio para alabar, honrar y glorificar tu santo y bendito nombre. Guarda a todos nuestros hermanos, Señor, que tienen que salir a la calle a realizar sus labores, Señor, y también guarda a los que se quedan en su casa. Te damos gracias, Señor, en esta mañana y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanzas. Cielo y mar, los cielos son tu tabernáculo. Gloria a Dios Altísimo, Dios del cielo, maravilloso Dios. Eres santo, santo, la creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Cuando amanezco, he de celebrar tu luz. Si tropiezo en tinieblas, volveré a ver tu luz. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo, la creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, Dios de la creación, Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Aleluya, al Dios de la creación. Dios del cielo, maravilloso Dios, eres santo, santo. Muéstrame, Señor, tu corazón. Eres santo, santo, la creación muestra tu majestad. Eres santo, santo, santo,
Santo. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y durará. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca y durará. Levanta tu familia sobre la roca, levanta tu familia sobre la roca, levanta tu familia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu familia sobre la roca y durará. Levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca y durará. Bien, hermanos, para continuar con nuestro servicio y como cada primer domingo de mes, al no podernos reunir y realizar el memorial de la Cena del Señor, hacemos un recordatorio leyendo el pasaje de la Cena del Señor en 1 Corintios 11:23. Y esta mañana podríamos ver y reflexionar un poco en relación a para quién fue instituida la Cena del Señor. Dice la palabra de Dios que en algunos pasajes de Efesios, de Primera de Corintios, da la instrucción de quiénes son los que deben de tomar la Cena del Señor. Y el mes pasado vimos que nuestro hermano Luis Pérez nos compartió que la Cena del Señor es un recordatorio espiritual o simbólico de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, me gustaría leer un pasaje en Efesios 2, del 1 al 10. Y la palabra de Dios es la que nos muestra quiénes son los que pueden y quiénes son los que no pueden tomar la Cena del Señor. Vamos a leer el pasaje de Efesios 2, del 1 al 10. Dice la palabra de Dios: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira,
lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida abundante juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La palabra de Dios nos dice que Dios nos dio vida por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos que participar de la cena del Señor, aquellos a quienes nos ha liberado de la muerte por medio de Jesucristo, somos los que podemos participar de la cena del Señor. Los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, los que seguíamos la corriente de este mundo y además vivíamos en desobediencia, los que andábamos en los deseos de nuestra carne, los que hacíamos la voluntad de la carne y de los malos pensamientos, y que por naturaleza éramos hijos de ira. Eso éramos antes, hermanos. Y por consiguiente, no teníamos razón ni teníamos conocimiento de las ordenanzas y de los mandamientos del Señor. Pero ahora que hemos sido perdonados, hemos sido salvos por gracia, lo dice la palabra de Dios, nosotros somos los que debemos participar de este memorial. Dice la palabra de Dios, y pasamos al libro de Primera de Corintios en el capítulo 11. Y vemos lo que nos dice nuestro pasaje central de esta mañana en relación al memorial de la Cena del Señor. Primera de Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos han muerto. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La palabra de Dios es clara al respecto, hermanos, y nos enseña quiénes somos los que podemos participar de la cena del Señor. Y como podemos encontrar muchos ejemplos más respecto a las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermano. Te damos gracias, bendito Dios, por esa preciosa salvación y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que hizo por nosotros. Porque no éramos dignos, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y ahora, Señor, por gracia y por tu misericordia somos salvos, Señor. Y no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, Señor, simple y sencillamente porque a ti te plació. Pues bien, Padre,
Te pedimos que guardes nuestros pensamientos, Señor. Guarda toda la intención de nuestro corazón. Permite que solamente sea pensamiento, Señor, para alabar y glorificar y honrar tu bendito nombre y compartir el precioso evangelio de la salvación. Gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias te damos porque podemos aún, después de 1 año, 6 meses, Señor, seguir recordando y haciendo devocional de la Santa Cena. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tenemos un bloque de alabanza y después de este bloque de alabanza, la predicación de esta mañana es a cargo de nuestro pastor Filiberto Ángeles. Que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre santo es. A el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre
mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, Señor. Buenos días, hermanos. Vamos a nuestras Biblias. Estamos viendo la primera epístola del apóstol Juan y estamos viendo el capítulo 3. Hoy vamos a ver los versículos del 19 al 21. En el pasaje que vamos a ver hoy, observaremos que el apóstol Juan menciona en 4 ocasiones al corazón del hombre, lo cual señala la importancia que el apóstol le da en este pasaje a ese órgano que se encuentra dentro de cada uno de nosotros. Pero en la Biblia, cuando se habla del corazón humano, no se refiere solamente al órgano físico que todos reconocemos que es parte de nuestro cuerpo. En las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, se considera el corazón como el centro o el foco de la vida personal del hombre y como la fuente de todos sus deseos, motivos y decisiones, incluidas todas sus tendencias de conducta. En la Biblia,
El corazón, aparte de tener una apariencia física, es considerado como la parte intangible de nuestro ser que nos representa como personas. Para Dios y para nosotros el corazón es muy importante, pues en la Biblia se menciona cientos de veces, pero concretamente, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestro corazón? ¿Y por qué es importante para Dios y para nosotros también? El corazón en la Biblia no es solamente el asiento de nuestros sentimientos, pues aparte de los sentimientos están nuestras acciones y particularmente nuestra conciencia. El corazón del que nos habla la Biblia es un corazón que piensa, es un corazón que decide y discierne entre el bien y el mal. Es el lugar donde está la voluntad, la actitud y todas nuestras intenciones. Es la fuente de nuestros pensamientos y de nuestras palabras. Y el apóstol Juan nos muestra en este pasaje a la conciencia como parte de nuestro corazón, como un sistema de advertencia interna que nos dice cuando algo que estamos haciendo está bien o está mal. Dios ha creado en todos una conciencia con la facultad de evaluar moralmente lo que es correcto y lo que es incorrecto, o sea, lo que está bien o lo que está mal, de tal forma que la conciencia funciona como un árbitro moral divino. La incapacidad que tienen algunas personas de escuchar a su propia conciencia es lo que los conduce frecuentemente a tener un sentimiento de culpa y de vergüenza. El propósito de este mensaje, hermanos, es que analicemos si la verdad de Dios que tenemos grabada en nuestra conciencia es la misma que el Señor nos ha dejado en su palabra. Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestros corazones nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Oremos, hermanos. Señor, te pedimos que a través de este pasaje entendamos que no basta con la práctica formal de nuestra vida cristiana si no estamos constantemente analizando si nuestra conciencia no se ha desviado de las cosas que en tu palabra hemos aprendido. Que entendamos que nuestra edificación debe ser continua, porque finalmente tu sabiduría es muy alta para nosotros y tenemos que estar discerniéndola con frecuencia para no malinterpretar tus enseñanzas y que las lleguemos a aplicar en una forma equivocada en nuestra vida. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. En este pasaje, Juan nos sigue hablando sobre la verdad de Dios. Por esta razón he dividido el pasaje en 3 partes que hablan sobre la verdad. Primero veremos la verdad en el corazón del hombre en el versículo 19. Después veremos la verdad en el corazón de Dios en el versículo 20. Y finalmente, la confianza que debemos tener en la verdad de Dios en el versículo 21. Así que vamos a ver la verdad en el corazón del hombre. El pasaje empieza diciendo, en esto. ¿A qué esto se refiere el apóstol?
En el versículo anterior, Juan nos exhortó a amar de hecho y en verdad. Es decir, que esto se refiere al amor genuino que debemos tener y que practicamos, y es la prueba de que pertenecemos a la verdad, de que somos de la verdad. Y el ser de la verdad significa mucho más que el solo decir la verdad. Es pertenecer a la esfera celestial divina, donde el ser humano alcanza su plena realización. Los creyentes deben reconocer las consecuencias inmediatas de la práctica de un amor genuino, que es la manifestación de ser verdaderos hijos de Dios. Ese amor genuino que practiquemos nos asegura que estamos en la verdad y nos proporciona una tranquilidad de conciencia, es decir, de que estamos conscientes que estamos actuando de acuerdo con la voluntad de Dios. Esta seguridad que podían tener los lectores del apóstol era lo que los distinguía de los inconversos. Esa seguridad es la que debemos tener todos los que hemos sido llamados por el Señor para formar la familia de la fe. Y la verdad de la que habla aquí Juan es la que está escrita en la Biblia y que se refiere a la verdad encarnada en el Señor Jesucristo. Ser de la verdad es ser de Jesucristo. Una creencia en la verdad, que es el Señor, caracteriza a todos los que se arrepienten y confían en Él, porque son de la verdad. Y la verdad de la que está escribiendo el apóstol Juan, la determinó con esta simple declaración que hizo en el Evangelio que él mismo escribió. Él dijo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Para Juan, la verdad es Jesucristo, y caminar en la verdad es estar caracterizado por vivir la clase de vida que Cristo ejemplificó a los hombres. Tener una manera de vivir caracterizada por la verdad significa ser de la verdad. Y el apóstol dice que esto ha sido lo que asegura nuestros corazones delante de Él. La traducción original de este pasaje dice que hemos sido o que han sido persuadidos sus corazones delante de Él. La palabra persuadir tiene el significado de que sus corazones han sido influenciados y convencidos mediante un razonamiento de la verdad. Esta persuasión es sin duda la que es provocada por el Espíritu Santo en cada uno de los creyentes. Cuando Juan se refiere a que han sido persuadidos sus corazones, debemos recordar que en las Escrituras el corazón se considera como el centro de la naturaleza humana, como el asiento de las emociones, pero como lo mencioné en la introducción, bíblicamente el corazón no solo es lo que nos hace sentir emociones, el corazón es mucho más que eso, ya que está compuesto de nuestra mente, de nuestra voluntad y emoción y particularmente de nuestra conciencia. El corazón en la Biblia es la parte de las personas que piensa, que decide y discierne entre lo que está bien y lo que está mal. Cuando se habla sobre el corazón de la Biblia, se está hablando del lugar donde tienes tu voluntad, donde está tu actitud y tus intenciones, y es la fuente de tus pensamientos, acciones y palabras.
Juan se refiere a que sus corazones, es decir, sus conciencias, están tranquilas y sosegadas delante de Él, es decir, delante de Dios. Están seguros de que están viviendo en la verdad de Dios. Recordemos que hay varios pasajes bíblicos que nos hablan de lo aterrador que fue para los siervos de Dios el estar delante de Él. Para todos ellos fueron momentos impresionantes que ellos veían ante la incongruencia entre la santidad de Dios y su vida pecaminosa. Pero Juan les dice a sus lectores que ellos pueden estar sin ningún temor delante de Él porque ellos ya están persuadidos de la verdad de Dios. Y esto es lo que los hace sentirse asegurados de estar delante de ese Dios que es omnipotente. Las conciencias de los lectores de Juan estaban aseguradas. Y esta seguridad no era sino la confianza que ahora tenían de que andando en la verdad de Dios, a pesar de la persistencia del pecado que había en sus vidas, ellos eran objeto de la misericordia de Dios. Por eso es que sus corazones estaban asegurados. Sin embargo, una cosa es lo que hay en el corazón de Dios y otra cosa es la que puede haber en el corazón de los hombres. Las personas podíamos estar equivocados en nuestras apreciaciones de lo que es agradable a Dios. Dice en el versículo 20, en la segunda parte de este mensaje, pues si nuestro corazón nos reprende, a través de la conciencia, el corazón humano puede recibir avisos de que algo puede andar mal. Es decir, podemos percibir que pudiéramos estar haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Al hablar el apóstol de que el corazón nos reprende, debemos considerar que se refiere a la parte del corazón que conocemos como nuestra conciencia. La imperfección humana hace que constantemente nos surjan dudas. Pudiera ser que nuestra conciencia internamente perciba que algo puede andar mal en nuestra relación con Dios. Y esto puede hacer que no estemos totalmente seguros si estamos llevando bien nuestra vida como cristianos, porque nuestro corazón de pronto ha detectado algo negativo, por lo cual nos está reprendiendo. Nuestro corazón nos condena, dice la traducción original. Es decir, nos dice que estamos equivocados. Estamos haciendo algo mal y entonces nos llama la atención. Todas las personas, seamos creyentes o incrédulos, tenemos este sistema de advertencia que nos dice si lo que estamos haciendo es correcto o no. Todos los seres humanos, independientemente de ser creyentes o incrédulos, nacemos con la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones. Y podemos reconocer el bien del mal de tal manera que nos puede acusar o nos puede excusar sobre lo que estamos haciendo. Recordemos lo que escribió Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Él dijo, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cualquier persona con una mente, con un corazón sensible al pecado, a veces se pregunta si realmente está en obediencia a los mandatos de Dios, de tal forma que un verdadero cristiano debe someterse constantemente a un genuino autoexamen
sabemos que somos hijos de Dios y que como tales debemos esforzarnos por obedecer sus mandamientos, como el mandamiento que acabamos de ver en el pasaje anterior, de que debemos amar a nuestro prójimo, pero debemos estar seguros de que no nos estemos engañando a nosotros mismos, pues si en realidad no estuviéramos haciendo lo que Dios nos manda, aunque no nos estuviéramos dando cuenta de ello, de todos modos, nuestra comunión con Él se interrumpirá. Puede que el creyente esté asistiendo a los cultos, esté orando, esté constantemente alabando al Señor, pero su conciencia a veces le estará redarguyendo porque él sabe que no siempre puede satisfacer a plenitud las normas que Dios ha establecido y que el pecado que todavía se encuentra en él sigue siendo una fuerza verdadera y de oposición en su vida. Todos los creyentes hemos llegado a tener dudas acerca de determinadas acciones que hacemos en nuestra vida, de que si acaso esas acciones están o no dentro de la voluntad de Dios, pues en algunos momentos llegamos a tomarnos ciertas libertades que son peligrosas y que nos pueden hacer caer en un sutil pecado. Debemos tener cuidado cuando hay estos remordimientos en nuestra conciencia, porque pueden venir del Espíritu de Dios para causarnos el arrepentimiento, pero también pueden venir de parte de Satanás para causarnos la autodestrucción o la pérdida de nuestra fe. Es en esos momentos que para que los creyentes puedan percibir la diferencia entre lo que es correcto delante de Dios y lo que no es, debemos acudir a la palabra de Dios, leyéndola, escuchándola a través de las predicaciones, para que confrontemos lo que la conciencia nos está reprendiendo con la verdad que solamente la podemos encontrar en la Biblia. Cuando los creyentes confrontan la palabra de Dios con sus conciencias y les testifica que hicieron lo correcto, esto es lo que les da gozo y confianza de que están en la verdad de Dios. Pero de igual modo, si se encuentran en una falta, sus conciencias los van a acusar. Además de que lo podrán corroborar con lo que las Escrituras nos están enseñando. Este don de la conciencia que nos ha dado Dios nos es efectivo sobre todo cuando hemos pecado. Y es el método que utiliza el Espíritu Santo para llamarnos la atención y buscar encaminarnos de nuevo hacia Dios. Es muy importante, hermanos, hacerle caso a nuestra conciencia, porque nos está advirtiendo sobre algo que estamos haciendo quizá fuera de la voluntad de Dios. Pero algo que no debemos perder de vista es que nuestra conciencia no es del todo infalible. Si nuestra mente ha sido pobremente instruido, puede estar reprendiéndonos de una forma injusta, cuando realmente no estemos bajo una culpa delante de Dios. Esto es muy común en aquellos creyentes que son muy legalistas y que exageran en sus apreciaciones de lo que es o no es agradable a Dios. Una conciencia que está pobremente instruida puede acusarnos cuando realmente no somos culpables, o decir que somos inocentes cuando en realidad estamos equivocados. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 4, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Que tu conciencia no te avise que andas mal,
no por eso significa que no andes mal. Las conciencias de algunos creyentes, sobre todo si son inmaduros en su fe, son a veces confundidas por hermanos que puede que sean demasiado liberales, sin que necesariamente su liberalidad sea pecaminosa, pero sin embargo esa actitud los puede ofender e inclusive hacerlos caer en un verdadero pecado. Es por esto que la conciencia misma debe ser instruida y motivada al estándar perfecto de la palabra de Dios, para que podamos discernir correctamente entre lo que es bueno y lo que es malo. Esto significa que cada persona debe tener cierto grado de conocimiento personal y cierta habilidad para reconocer lo que Dios enseña que es bueno y lo que es malo. Juan tampoco quiere decir que todos aquellos cuyo corazón no los condena estén efectivamente bien delante de Dios, porque algunas personas inclusive ya tienen cauterizada la conciencia y otros simplemente son ignorantes de la verdad de Dios. No solo es actuar con sinceridad y honradez de acuerdo con lo que nuestra conciencia nos instruya, sino el actuar con sinceridad en lo que verdaderamente es en lo que Dios quiere que hagamos. No debemos perder de vista, hermanos, que Juan está escribiendo aquí a creyentes, no a inconversos. La instrucción es a aquellos que ya han escuchado el Evangelio y han creído en él, y que buscan seguir sus ordenanzas, pero que por algún motivo su conciencia puede estar confundida y que no los esté reprendiendo en algún momento en que efectivamente estén haciendo algo mal. Sin embargo, puede ser que el creyente, debido a la poca información que tenga, pueda estar siendo injusto consigo mismo y sentirse acusado por su conciencia cuando en realidad no hay culpa que pueda estar afectando su relación con Dios. Es por esto por lo que en estos casos el creyente debe saber que mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. La condenación o la inculpación que nos haga nuestra conciencia, hermanos, no es definitiva, pues mayor con nuestro corazón es Dios. La aprobación o reprobación que de nuestra conducta haga Dios es lo que nos debe importar, porque dice este pasaje que Él es el que sabe todas las cosas. Dios conoce perfectamente los motivos que tenemos para calificar si nuestra conducta es buena o no, porque Él conoce tanto mi amor y mi deseo de servirle, y también conoce de mi triste condición de pecador, de modo que Él se pueda apiadar de mi débil fe, lo que quizá, seguro o seguramente no haga mi conciencia. El conocer las intenciones más profundas y sinceras de mi corazón es lo que separa aquello que pudiera ser real o imaginario. Es posible que una conciencia demasiado escrupulosa esté agrandando la gravedad de nuestras acciones. Y esto debido al poco conocimiento que tenga de lo que es la voluntad de Dios. Lo que puede estar distorsionando nuestro entendimiento. Pero Dios lo conoce todo. Su visión es exacta, es certera y sabe bien los detalles más minuciosos que pueden servir de atenuantes a la culpa de lo que nos está acusando nuestra conciencia.
El testimonio condenatorio de nuestra conciencia no debe estar solo, sino que debe estar respaldado por las enseñanzas de aquel que es mayor y que conoce todas las cosas. Dios es mayor en el sentido de su ternura y su comprensión. Dios conoce lo peor que hay en nosotros y con todo, en su gran amor, sabe cuando las intenciones de nuestro corazón no son el de ofenderlo. La respuesta a todo sentimiento de condenación, sea real y merecido, o un falso sentido de culpa debido a una confusión que puede ser creada simplemente por las circunstancias, se halla dentro de nuestro propio corazón. Cuando nuestro corazón nos condena, podemos ser reafirmados en una o en dos maneras. Si la condenación no es valedera, Dios lo sabe y no nos condena. No todo sentido de culpa es resultado de la desobediencia a la voluntad de Dios. A veces es resultado de la confusión o el miedo o cierto tipo de desórdenes mentales que dan nacimiento a sentimientos de culpa, aunque no exista tal. Debemos considerar que ese corazón que nos está condenando, ese corazón que a veces nos está robando la paz, dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, que es engañoso más que todas las cosas, que es perverso. Y el profeta se hace una pregunta, dice, ¿quién lo conocerá? Y la respuesta a esta pregunta es, Dios es el que conoce el corazón. Más de un creyente se ha acusado a sí mismo falsamente o ha sido más duro consigo mismo, más de lo necesario. Pero Dios nunca cometerá tal error. Un creyente que anda en amor tiene un corazón abierto hacia Dios y sabe que Dios nunca juzga de una manera equivocada. En el caso de aquel cuya fe es débil y tiene poco conocimiento de las cosas de Dios, el que sabe todas las cosas le ayudará a su corazón a no sentirse reprendido y le seguirá dando confianza para que se acerque a él. Este, hermanos, es un versículo que le da consuelo a aquel creyente que está poco informado de la verdad de Dios, pero que siente que su conciencia lo está condenando. En la Biblia encontramos algunos ejemplos de cómo la conciencia acusó a varios creyentes, pero que Dios, conociendo sus corazones, no los condenó ni los reprendió. Por ejemplo, nosotros vemos el pasaje en Mateo 26, versículo 75, que Pedro lloraba amargamente porque su corazón le redarguía después de haber negado en 3 ocasiones a Jesús. Pero Dios era más grande que el corazón de Pedro. Jesús, sabiendo lo que había en lo profundo del corazón de Pedro, le volvió a recibir y le dio todas las cosas que necesitaba para que continuara en su obra. Hermanos, Dios conoce nuestras debilidades y nos fortalece para que volvamos a levantarnos y continuemos con sus propósitos. Otro ejemplo similar que encontramos en la Biblia lo expuso Pablo cuando él escribió: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, hablando de su conciencia, porque de nada tengo mala conciencia, pero no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí Pablo pone en claro que no eran otros hombres, ni aun su propia conciencia, los que pronunciarían el juicio definitivo sobre lo que estaba haciendo. Fue Dios quien finalmente habría de pronunciar el juicio y le concedería la condenación o la salvación de acuerdo al testimonio de su vida. No eran ni otras personas, ni él mismo, a través de su conciencia, el que iba a darse el juicio correcto. En igual forma, aquí Juan les dice a sus lectores que ellos pueden encomendarse con seguridad al juicio de Dios, que es el que conoce todo lo que les concierne, y por tanto pueden ellos tranquilizar sus corazones aunque se sientan condenados por sí mismos. La conclusión del apóstol es que Dios, que es omnisciente, interviene para que el corazón no nos reprenda en forma innecesaria. No importa, hermano, cuánto te condene tu propio corazón. Dios todavía recibe y perdona al hombre que busca su perdón y apela a su misericordia. Si bien de cuando en cuando nuestra conciencia nos oprime y hace que pongamos en duda nuestra relación con Dios, podemos todavía volvernos a Él. Esto quiere decir que como cristianos siempre podemos ir a Dios cuando nos sintamos confundidos, porque Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. De este modo, sabemos que estamos de parte de la verdad y podremos apaciguar ante Dios nuestras conciencias. Y eso, aunque la conciencia nos condene, pues por encima de nuestra conciencia está Dios, que es el que lo sabe todo. Y esta es la confianza que obtenemos y que es la conclusión de todo esto que el apóstol Juan escribió. Dice en el versículo 21, amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y esta es la última parte del mensaje, la confianza que nosotros debemos tener en la verdad de Dios, no en la verdad de nuestra conciencia. Juan vuelve nuevamente a exhortar a sus lectores con toda ternura. Les vuelve a llamar amados. Lo que el apóstol terminará diciendo en este pasaje son palabras de afecto que les debe dar tranquilidad a sus lectores, que les debe dar confianza a esas conciencias sensibles que pudieron haberles atormentado. Un creyente no debe vivir delante de Dios con miedo y ansiedad, sino con la confianza de que todo lo que el Señor nos ha prometido a través de su palabra se ha de cumplir. Con esto Juan pretende despertar la conciencia de todo aquel que comienza a ser demasiado indulgente consigo mismo y que puede que haya quitado importancia a algunas acciones pecaminosas que tenga, cauterizando de este modo su conciencia. Hermanos, nuestra vieja naturaleza tiende a defenderse oscureciendo acciones que aparentan piedad, pero que no son del agrado de Dios. Debemos, como hemos visto en este pasaje, confrontarnos no con nuestra conciencia, sino con la palabra de Dios. Y el apóstol busca aumentar el nivel de confianza de sus lectores cuando se involucra él mismo en esa probable debilidad de sus conciencias. Juan escribió, si nuestro corazón nos reprende,
El apóstol, como persona caída, se incluye en la posible debilidad que podía tener de que en su propio corazón hubiera la duda de haber ofendido a Dios. Un creyente debe ser una persona que viva confiada en su Señor. No tiene por qué temer, porque esto no es compatible con la fe de un creyente. Un auténtico hijo de Dios debe ser optimista, porque su fe tiene como característica su esperanza. No es un optimismo motivado por las circunstancias que nos pueden ser favorables o quizá por no tener en determinado momento alguna tribulación, sino por aquello que está más allá de nuestras consideraciones, de nuestros logros o de nuestras metas. Todo lo que el Señor ha prometido será alcanzado por todos nosotros algún día. Solo tenemos que estar atentos a lo que hay en nuestro corazón. Y si nuestro corazón no nos reprende, ahí es donde sabemos que no nos encontramos solos en la solución a nuestras dudas. La palabra de Dios que dice que la escritura, que es más cortante que una espada de dos filos, es la que ha de escudriñar nuestros corazones y nos ha de revelar lo que ahí se encuentra, sea bueno o sea malo. Pero no nos hemos de quedar con la duda. Esa es la confianza que debemos tener. Como hijos de Dios, nuestro Padre no nos ha de dejar con la duda de si estamos en lo correcto o nos estamos desviando. Por eso debemos tener confianza en Él. Todos podemos contar con Él, confiar en Él, aun cuando no sintamos esa certeza sobre lo que estamos haciendo. Hermanos, de todas maneras, debemos continuar acudiendo a Él y a su palabra para tener la certeza de que estemos haciendo o no lo correcto. Concluyendo, hermanos, del mismo modo que cuando tenemos nosotros un dolor en nuestro cuerpo, sabemos que es una advertencia física que nos está informando que estamos padeciendo alguna lección o una enfermedad física. Del mismo modo, nuestra conciencia también es un mecanismo de advertencia espiritual que alerta a nuestra alma de cualquier conducta peligrosa que nos pueda privar de conservar nuestra relación con Dios. Desde luego que para que un creyente funcione de manera eficaz su conciencia, ésta debe estar informada por normas correctas que solamente encontramos en la palabra de Dios, porque esta es únicamente la forma que tenemos para evaluar moralmente lo que es correcto de lo que es incorrecto. De tal manera que si nuestra conciencia está mal informada por falsedades y mentiras de personas ajenas a Dios, nuestra conciencia reaccionará de acuerdo a esas falsedades que gobiernan las convicciones que tenemos y que nos hacen vivir en el engaño. Por otro lado, las personas que nos hacen llamar, que nos hacemos llamar a sí mismos como cristianas, en el mejor de los casos estamos conscientes de que aún nuestra naturaleza pecadora sigue manifestando actividad a través del pecado y que dentro de nosotros hay una lucha entre nuestra carne y el Espíritu de Dios. Sin embargo, a través del tiempo, sentimos que de una forma u otra tenemos controlada nuestra relación con el Señor, porque sentimos que estamos actuando correctamente cuando admitimos y confesamos nuestros pecados y seguimos teniendo una relación con Él a través de la oración y a través de la lectura de su palabra. Pero a pesar de que esto es una realidad, es común que también tengamos una seguridad equivocada cuando ésta está dependiendo
de nuestras ideas o de nuestros conceptos personales y no de la verdad de las doctrinas del Evangelio. Como el apóstol Juan nos ha hablado en este pasaje, si nuestro corazón no nos redarguye por la forma en que estamos viviendo, pensamos que nuestra relación con el Señor es correcta. Pero para saber si esto es cierto, es necesario examinar con constancia si nuestra conciencia no se ha cauterizado en algunas áreas y nos hace vivir en situaciones equivocadas. ¿Cómo podemos saber si realmente estamos viviendo dentro de la voluntad de Dios? Desde luego que esta pregunta no la podemos responder con nuestra propia sabiduría. Aun si eres una persona muy preparada teológicamente, es necesario entender el propósito que nos ha dejado el apóstol Juan en este mensaje. Podemos estar descuidando la pureza que el Señor demanda para aquellos que Él en su soberanía nos ha elegido para ser parte de su familia. El apóstol no nos ha dejado claro que si nuestra el apóstol nos ha dejado claro que si nuestra conciencia no nos ha redarguido, entonces es necesario recurrir con constancia a la palabra de Dios, a sus mandamientos, para ver si no estamos confiando demasiado en nuestros propios discernimientos y que con el tiempo pudiera ser que los estamos mal interpretando y utilizando fuera de contexto. El corazón, hermanos, es la sede de los sentimientos. Es nuestro juez interno. La conciencia como testigo obra, ya sea como nuestro abogado justificante o como nuestro acusador que nos condena delante de Dios. Pero si solo confiamos exclusivamente en lo que nuestra conciencia nos está informando, podemos estar dejando el consejo de Dios en segundo término, lo cual es inconcebible. Así que, hermanos, debemos estar orando como lo hizo el salmista, que dijo: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por recordarnos que a pesar de nuestra fortaleza espiritual que tú nos has dado, seguimos siendo vulnerables. Y no podemos apartarnos de la sabiduría de tu palabra, a la cual no deberíamos de dejar de estar atentos. Que el tiempo que tengamos de seguir en tus ordenanzas no nos dé esa confianza en demasía, no en tu palabra, sino en lo que hemos aprendido nosotros mismos. Y en determinado momento estemos sustituyendo tus verdades por nuestros perjuicios. Pudiera ser que ya estemos olvidando esas verdades o que las estemos aplicando en forma incorrecta. Señor, danos constancia en el estudio de tu palabra para enraizarla en nuestros corazones y para que nos condene cuando no estemos atendiendo a tus verdades. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanas, muchas gracias por su atención. Que el Señor los bendiga.
fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro Él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy, el mío es, pues con su sangre me compró. Desde el nacer hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatará, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré. Tengo un creador, Él me formó, y desde la eternidad mi vida redimió. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar. Yo tengo un Padre y suyo soy. A su lado voy. Él me conoce,
mis lágrimas y escucha mi llamar. Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi llamar, y escucha mi llamar, y escucha mi llamar. Bien, hermanos, seguimos con nuestro servicio y pasamos a un momento más de adoración al Señor, y vamos a leer el libro de Filipenses en el capítulo 4, y vamos a darle lectura del 10 al 21. Es el momento de las ofrendas, hermanos, y vamos a dar lectura a esta parte de la palabra de Dios. Filipenses 4, versículos 10 al 21. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque a muchos, Señor, a muchos a lo largo de este tiempo de pandemia nos has sostenido. Has permitido nuestro sustento, Señor, pero también tristemente mencionamos que hay muchos hermanos que están pasando por situaciones apremiantes en su hogar. ¿Cuántos hermanos, Señor, que aún en medio de esta pandemia tienen que salir a buscar trabajo? Y particularmente te menciono a nuestro hermano Alberto Cadena, que él en este ir y venir se contagió, Padre Santo, y hasta la fecha sigue con problemas de salud. Ten misericordia de nuestro hermano, Señor. Te rogamos también, Señor, que tengas misericordia de todos aquellos que salen día con día, Padre. Corren un gran riesgo en el transcurso de su hogar a su trabajo y de su trabajo a su hogar. Guarda a los Padres Santos, los que tienen que salir a trabajar. Guarda también, Señor, a nuestro hermano Adolfo y Hortensia, que ellos están solos en su hogar, que ella lo está atendiendo. Fortalécela, Padre Santo, fortalécela y guárdala también a ella. Te pido también, Señor, por la salud de nuestra hermana Berta Reséndiz, que tengas misericordia de ella. Señor, ponemos en tus manos a los médicos, a las enfermeras, a todos aquellos que trabajan en el sector salud, y particularmente, Señor, queremos pedirte por Isis Morales,
que tú, Señor, la guardes en este momento. Ella es doctora, Señor, y trabaja en un hospital única y exclusivamente para enfermos con COVID. Bendito Dios, oramos también por Madajaí, nieta de nuestra hermana Laura. Padre, te pido particularmente por mi hermano Álvaro, que está también contagiado de COVID. Fortalécelo y restablécelo conforme a tu voluntad. Te pido por Katy Cuandón, Señor, que también ella está contagiada del virus del COVID, Señor. Bendícela, guarda a sus hijas, a su esposo, a Zair. Ten misericordia de la familia González, Santiesteban, Señor, la pongo en tus manos. Y Padre, te rogamos por todos aquellos que han escuchado tu palabra, que se han apartado, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre Santo. Te damos gracias, bendito Dios. Y también en esta mañana quiero rogarte por la vida de Alex y de mi nieto Evan, Señor. Ellos están un poco delicados de salud, pero Padre, tú los vas a restablecer y los vas a guardar conforme a tu voluntad. Gracias por la vida de mi hija Jessica, por su embarazo, porque, Señor, ahí va poco a poco y guárdala también, Señor, protégela. Te damos gracias, Señor, por la vida de todos nuestros hermanos de Ica, que tú, Señor, tengas misericordia y nos guardes en el hueco de tu preciosa mano. Todo te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, en este momento en sus pantallas va a aparecer el número de cuenta y el banco donde pueden hacer sus depósitos. Y bien, hermanos, terminamos en esta mañana nuestro servicio y esperamos, si es la voluntad de Dios, que la próxima semana nos volvamos a reunir y vamos a despedirnos en oración. Bendito Padre, bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tú nos diste la oportunidad de podernos reunir por este medio, al cual te agradecemos, Padre. Bendice y sigue bendiciendo y guardando a nuestros hermanos que hacen posible esta transmisión, a Oscar, a su esposa y los que estén involucrados también, Señor. Gracias te damos por nuestros hermanos que participaron en la realización, en la predicación, en la alabanza, y te rogamos y también te pedimos tengas misericordia y guardes a nuestros hermanos que están al frente de los estudios, a nuestra hermana Lolita Ángeles, nuestro hermano Filiberto, Alfredo Cabrera, nuestros hermanos de la escuela dominical, de los estudios para los jóvenes. Y también, Señor, te quiero dar las gracias y particularmente poner en tus manos a nuestras hermanas y nuestros hermanos que están al frente del grupo de oración con nuestra hermana Josefina. Señor, tú conoces el esfuerzo que hacen nuestras hermanas cada 8 días. Te pedimos que, si es tu voluntad, permitas que más hermanos se agreguen a este grupo. Señor, si es tu voluntad, nos podamos reunir nuevamente el próximo domingo para alabar y glorificar tu nombre. Guárdanos conforme a tu voluntad y permite, Señor, que podamos ser de buen testimonio para nuestra familia, para nuestros vecinos, para nuestros amigos y para toda la gente. Guárdanos en medio de este caos, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús y rogándote que todo esto sea hecho conforme a tu bendita y santa voluntad. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que Dios les bendiga y los guarde. Nos vemos el próximo domingo si es su voluntad.